¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un argumento teológico fascinante, del siglo XVIII nada menos. La idea es desglosar un concepto que a veces puede parecer enorme, la soberanía absoluta de Dios. Y lo vamos a hacer siguiendo el razonamiento superlógico de uno de los pensadores más importantes de su época. Así que vamos a explorar sus ideas, paso a paso. Todo arranca con esta frase. Una orden que suena simple, pero que esconde un montón de profundidad. Estad quietos. A ver, ¿qué significa realmente? ¿Es solo no moverse, meditar? ¿O nos está diciendo algo mucho más fundamental sobre nuestro verdadero lugar en el universo? Esa es la gran pregunta que vamos a tratar de responder. Y para esta tarea, nuestro guía va a ser el teólogo Jonathan Edwards. Él tomó este versículo y a partir de ahí construyó un argumento en 6 pasos. Imaginen una especie de escalera lógica, diseñada para llevarnos desde una idea sencilla hasta una conclusión, bastante impactante sobre quién es Dios y cómo nos relacionamos con Él. Ok, la primera mitad de este argumento es la base de todo. Edwards decía que antes de intentar entender lo que Dios hace, primero tenemos que entender quién es Dios. Así que estos 3 primeros puntos se van a enfocar solo en eso, en las características esenciales de su ser. A ver, el primer punto es el cimiento. El razonamiento de Edwards es que si Dios no tiene una causa, o sea, nadie lo creó, entonces tampoco puede tener límites que vengan de afuera. Piensen en esto. Si algo tiene un límite, es porque una fuerza externa se lo puso. Un ser que no fue causado es, por definición, un ser ilimitado. Y esta perfección infinita es clave para entender por qué la quietud puede ser una respuesta lógica. Y lo interesante es cómo de esa idea de ser ilimitado se desprenden todas estas consecuencias. O sea, un ser sin límites tiene que tener poder infinito para crear de la nada, tiene que tener conocimiento infinito para poder gobernar todo lo que creó. Y claro, donde hay luz y conocimiento infinitos, pues no puede haber maldad ni error. Eso lo hace perfectamente santo y autosuficiente. Todo está conectado. Ahora pasemos al segundo punto. Digamos que nos pone un poco en nuestro lugar, porque habla de la distancia enorme que hay entre la mente divina y la nuestra. Si ya aceptamos que Dios es infinito, el siguiente paso lógico es aceptar que nuestra mente, que es finita, pues simplemente no lo puede abarcar por completo. Y para que esto quede súper claro, Edwards usa una analogía que es brutal. Dice que intentar comprender a Dios con nuestra mente es como querer meter todo el océano en la cáscara de una nuez. Es una imagen potentísima que nos hace ver la diferencia de escala. No es que sea difícil, es que es conceptualmente imposible. Y claro, esto nos lleva directo a la pregunta del millón que plantea Edwards. Si nuestra mente es la cáscara de nuez, ¿tiene algún sentido que nos pongamos a criticar o a juzgar las acciones del océano? La idea misma suena irracional. Criticar lo que ni siquiera podemos empezar a comprender es, según él, una total arrogancia. Y esta es la segunda razón para la quietud, el silencio ante lo que no se puede juzgar. El tercer punto es básicamente una declaración de propiedad. Así de simple. Si Dios creó absolutamente todo a partir de la nada, entonces, por lógica, es el dueño absoluto de todo lo que existe. No es un dueño a medias, la creación entera le pertenece por derecho de origen. Y para que no quede ninguna duda, esta propiedad no es solo sobre el mundo físico, las montañas o los ríos. Este pasaje de Ezequiel lo deja muy claro. Su propiedad se extiende a lo más íntimo, a cada alma humana. Este derecho de propiedad total es la tercera pieza del rompecabezas. Si todo le pertenece, ¿con qué base nos oponemos a su voluntad? Muy bien, ya establecimos la naturaleza de Dios. Es perfecto, incomprensible y dueño de todo. Ahora, la segunda parte del argumento se pregunta, ¿cuáles son las implicaciones de todo esto? O sea, ¿cómo actúa un ser con esas características? Y aquí hay un punto que es crucial. La soberanía de Dios no es un tema de poder bruto y ya. Es una cuestión de mérito. Por su infinita perfección, su sabiduría y su bondad, Él es el único que es digno de gobernar. Su derecho a reinar no se basa en la fuerza, sino en su valor, en lo que Él es.
Esta frase captura perfectamente esa diferencia de valor de la que hablamos. La soberanía le corresponde porque su valor supera infinitamente el valor de toda la creación junta. No es un puesto que él tomó, es uno que, por naturaleza, le pertenece. Aquí tenemos otra de esas analogías para intentar captar la escala. Si todo lo creado, el universo entero, es para él como una simple gota de agua en un balde o un granito de arena, entonces es totalmente lógico y apropiado que él disponga de todo según su perfecta voluntad. La quietud, vista así, es reconocer un valor supremo. Este punto es un paso más allá. Ya no hablamos de si Dios debería ser soberano. Aquí, la afirmación es que Él inevitablemente actuará como tal. Su propia naturaleza exige que lo haga. La soberanía de Dios no es una simple teoría, es una realidad en acción, y esto hace que cualquier resistencia sea inútil y que la quietud, pues, sea lo más prudente. Y la evidencia que presenta Edwards para esto se basa en afirmaciones bíblicas muy directas. Son textos que dicen que su consejo prevalecerá, que él hará todo lo que le plazca y que nadie, absolutamente nadie, puede oponerse a sus planes. Nos muestran una voluntad que no se puede frustrar, ni detener, ni mucho menos cuestionar. Y así llegamos al sexto y último punto, que es, la verdad, una advertencia muy directa. Si Dios es el soberano digno y activo, entonces oponerse a su soberanía es como oponerse a la realidad misma. Y un soberano absoluto, por pura necesidad, tiene que lidiar con la rebelión. Esta cita resume la conclusión, que es bastante seria. Luchar contra el soberano del universo no es solo una mala idea, es una imposibilidad con consecuencias terribles. Este último punto cierra todo el argumento. La oposición no tiene sentido y es peligrosa. Y esto hace que la quietud sea la única postura segura y racional. Bueno, ahora vamos a unirlo todo. Ya recorrimos los 6 puntos de Edwards. ¿Cómo es que todo esto nos lleva de regreso a esa simple orden con la que empezamos todo? Estad quietos. Aquí está el flujo de todo el argumento. Si aceptamos el primer paso, o sea, la naturaleza de Dios, entonces el segundo, que es su derecho a gobernar, se desprende de forma lógica. Y si aceptamos esos dos, la única conclusión razonable es la tercera, la sumisión. Ojo, no es una sumisión ciega, sino una que nace de un proceso de razonamiento. Y con esta declaración tan potente, cerramos el círculo. Para Edwards, el mandato de estar quieto no es un capricho. Es la consecuencia natural de entender de verdad quién es Dios. Esa simple comprensión, dice él, debería ser suficiente para silenciar todas nuestras quejas y todas nuestras luchas. Y con esto terminamos, con una pregunta para quedarnos pensando. Si la lógica de Edwards se sostiene, ¿cómo aplicamos esta idea de quietud hoy, en un mundo que no para, lleno de acción y opiniones por todos lados? ¿Qué significa someterse a la soberanía divina en la vida diaria? Es algo que sin duda vale la pena reflexionar.